Bueno, mis hermanos, en ese mismo sentir nos vamos a preparar para recibir la palabra del Señor. Invito a mi pastora Maritza. Muy buenos días. ¿Cómo están? Grandes son sus maravillas, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está intitulado La importancia de la oración. En vano sería que yo le pregunte, ¿cuántos oran? Usted no me lo tiene que decir a mí. Porque en la vida cotidiana se ve, se siente. Y lo más lindo de todo esto, que a pesar de las dificultades, cuando aprendemos a reposar en Dios, a esperar en Dios, a entrar en su presencia, y no solamente cuando vengo a la iglesia, en su casa, usted puede sacar un tiempo para usted y Dios, Dios y usted. Usted puede sacar ese tiempito a solas, donde necesitamos que Él nos ministre, nos hable, nos llene, nos transforme. Entonces, entramos en el tema. Esta es la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, la que estamos viendo con el programa de Felipe, ¿verdad? Entonces, me gusta la versión en realidad, me gusta. ¿Por qué la oración es importante? ¿Por qué la oración es importante? Yo le llamo a la oración que es la sangre del alma, porque yo sin la oración me muero, sin la presencia del Señor me muero. Y la oración es comunicación, la cual produce una relación, una cercanía, amistad, y lleva a conocer más y más, ¿a quién? A nuestro Dios. El Señor Jesucristo, Salvador, quien nos enseñó a orar. Antes quizás decíamos palabras repetitivas, pero el Señor Jesús nos enseña en su palabra a orar. ¿Cómo orar? Necesitamos estar en comunicación continua con nuestro Padre Eterno, porque todos los días, así como dormimos, despertamos, respiramos, así necesitamos estar en la presencia de Dios. Y algunos me pueden decir, ay, pero se pasó, eso es mucha religiosidad. No, es vida, es relación, es amistad. Algo que está pasando acá en Colombia, lo estamos viendo en otros países vecinos, está pasando en Costa Rica, cosas de dictadura también. Y ustedes saben que cuando también físicamente se está viviendo cosas físicas, también son tortura para la mente natural. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, Él nos ministra, nos trae paz. Cuando uno habla del Espíritu Santo, mucha gente dice, son Pentecostés. Es que en realidad el Pentecostés no vino para hacer una denominación, vino a renovar, vino a llenar. El Espíritu Santo fue enviado para estar en nosotros y con nosotros. Tenemos una entrada libre gracias a Jesucristo, al Padre. Entonces, la oración
es escuchada, tenemos respuestas de la oración. Y hoy quiero decirles, mis hermanos, personas que quizás nos visitan, nuestros amigos, que no desmayen, no miren con estos ojitos, pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Estamos viendo cosas tremendas, pero a mí la palabra de Dios me enseña otra cosa, que todo lo que se está viviendo hoy en día aquí se vivió hace muchos años, se vivieron generaciones pasadas. El pueblo de Israel aprendió a orar. ¿Por qué? Porque Israel necesitaba una cercanía con Dios. Los profetas, la oración está desde siempre. Abraham oraba, Jacob, Isaac, Moisés estuvo en la presencia de Dios. Gracias. Cuando se guarda silencio en la presencia de Dios, también. Eso es importante. Esperar qué quiere Dios, qué quiere hacer. Hay veces nosotros ponemos tanto la mirada en lo que se oye, en lo que se ve, pero le tengo una buena noticia, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y le vengo a decir otra cosa. No solo usted y yo hemos sido atormentados por lo que oímos y lo que vemos y las amenazas. La Escritura nos habla, nos enseña de que hubo reyes que fueron como Ezequías, que fue amedrentado por el rey de Asiria. La Escritura nos enseña que le dijo: tu Dios no sirve. Y amenazó, porque siempre las palabras hacen ruido a nuestros oídos. Pero cuando uno sella a lo que vemos, lo que oímos, lo que se dice, y creemos a la palabra de Dios, porque sí le digo, el Dios que yo tengo no es un Dios hecho de mano de hombres, es un Dios vivo y soberano. Es un Dios que es la existencia misma, y Él derriba o levanta a los poderosos. Yo quiero que usted vaya conmigo. Cuando preguntamos, ¿qué es orar? La respuesta de muchos es hablar con Dios. ¿Pero hablas con Dios? ¿Qué nos dice la Biblia en el Salmo 5? Vamos al Salmo 5. A mí me encanta, he aprendido, el Señor me ha enseñado, porque muchas veces la religión nos dice: a ver qué Dios nos va a decir, y nos acercamos al hermano, ¿qué le dice Dios para mí? ¿No cree que es mejor en la presencia de Dios esperar que Dios nos hable a través de su palabra? Y dice, vamos a ver el Salmo 5, vaya conmigo por favor. Señor, escucha mis palabras. Presta atención a mis gemidos. ¿Qué más dice? Mi Rey y mi Dios. Mi Rey y mi Dios. David siempre le dio el primer lugar al Señor. Y usted me va a decir, pero David, no, hermanos. Como David pecó, muchas veces nosotros pecamos y quizás callamos. Sin embargo, David, hasta está escrito, y dice: escucha el grito de socorro que a ti suplico. Señor, escucha la oración del pueblo tuyo.
La oración es importante, hermanos. La oración, quien sostiene a Colombia es usted y yo. Es el pueblo de Dios a través de la oración y el clamor en la presencia de Dios. Ponerse por su pueblo, ponerse por su gente, ponerse por las personas, ponerse por el necesitado en oración. Porque no estamos para que nadie nos agradezca. Es más, muchos ni saben que oramos por ellos. Pero lo más lindo es cuando uno ve que Dios está actuando y su milagro se glorifica en una persona. Es satisfacción. Y sigue diciendo el versículo 3 del Salmo: Señor, tú escuchas mi voz cada mañana, ¿en qué? En oración. Escuchas mi voz cada mañana en oración. Y si tú revisas el Salmo 4, igual. Y si tú revisas toda la Escritura, igual. El oído de Dios está atento al clamor de los justos. Y nosotros fuimos justificados por la sangre del Cordero de Dios. La verdad, mi hermano y mi hermana, yo alabo y glorifico a Cristo porque no ha habido ni habrá nadie que haya puesto todo por mi vida. Dio su vida. Dice la palabra del Señor: Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso. ¿Le tienes confianza a Dios? ¿O en quién confías más? ¿En las noticias? ¿En lo que oímos, lo que vemos? El rey de Asiria, Dios mismo lo destruyó. Le puso un grillete acá y otro acá. Y dijo, y lo mandaré a su tierra y allá lo destruiré. Dios es todopoderoso, más de lo que vemos, lo que oímos y de los fuertes. Hay veces llega alguien a un lugar y le hacemos hasta reverencia. Oiga, y al Señor, si llegamos a veces, yo sé que esto es un recinto, es un templo, donde venimos todos a buscar el rostro de Dios, porque debemos de orar juntos también, glorificar a Dios juntos. Y debemos de guardar reverencia, ser temerosos. Debemos de comunicarnos unos con otros y comunicarnos con Dios. Señor, escucha nuestro clamor. Por favor, escúchanos, Señor. Clama el justo y el Señor oye. La oración es importante, hermanos, tan importante como su desayuno, más que su desayuno, más que su alimento. A veces nos preocupamos por alimentar el cuerpo, pero alimentamos el alma con la oración. Y voy a añadir otra cosita. No soy religiosa, pero también con un poquito de ayuno. Es importante. La oración es tan necesaria junto con la palabra de Dios. Ella me fortalece, me doy cuenta que Dios está conmigo y cuando oramos, mi alma empieza a alimentarse, mi espíritu empieza a crecer. A veces estamos fuertes físicamente, pero espiritualmente debilitados. Vivimos con estos ojitos. Bueno, a mí me cuesta porque ni con los lentes veo a veces, pero los ojos espirituales tienen que abrirse a través de la oración. Quiero que vaya conmigo un momentico, si me hace el favor,
a Mateo 26, 39. El Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? Cuando vieron que lo de la higuera, Él les dijo que todo lo que pidan en oración lo recibirán. Pero no es esa oración que, Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí? Vamos a Mateo 26. Quiero que vayan en una carrerita, porque aquí está. La Escritura nos enseña en Crónicas, Primera de Crónicas creo, que el rey Salomón cuando oró levantó sus manos. Y yo no les hablo a ustedes de que hagan esto, hagan aquello, no. Pero sabía cómo humillarse en la presencia de Dios. Yo soy terrenal, pero tú eres Dios soberano. Y en Mateo 26, versículo 39, vemos la obediencia de Jesús. Viene y dice, voy a orar, los deja a unos ahí sentaditos, va y ora y regresa, se lleva a 3 más, eso me dice acá, que fue a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice acá, y le abre su corazón. Uno en la oración le abre el corazón a Dios. Uno derrama su alma y le dice, Señor, quizás para la gente soy fuerte, valiente y eso, pero tú me conoces más que yo mismo. Y mira lo que dice el Señor. Caminó un poco, se postró rostro en tierra. Ve, hermano, yo no me tiro al piso, porque ni arrodillarme todavía puedo, porque estoy en recuperación. Pero mi alma se derrama en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser ese ungüento, como aquella mujer que derramó un frasco de alabastro en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que creer y decirle, ¿a quién tengo en los cielos, Señor, sino a ti? Cuando tú oras y sales de la oración, vas a sentirte todo ese día fortalecido. Y si oras mañana, otro día fortalecido en el espíritu, en el alma. Lo que oyes y lo que ves, tú dices, no, mi Señor dice otra cosa. Mira lo que el Señor le dijo. Padre mío, se postró en tierra y oró así. Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa, sin embargo, no hagas lo que yo quiero. ¿Quién le ha pedido a Dios eso? A veces cuesta llegarle y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Ya soy como ese cordero que era cabro, como un día predicó el pastor Nicolás sobre las ovejas y los cabritos. Y ya llega uno así como, Señor, hágase tu voluntad. Si es posible, no me dejes tomar esta copa. Señor, no nos deje a Colombia tomar esta copa. Señor, no nos dejes, mis hermanos que están sufriendo. Pero, dice, sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después regresa a sus seguidores, los encuentra durmiendo y le dice a Pedro, ¿no pudieron estar despiertos conmigo por 1 hora? ¿Cuántas veces nosotros, y a mí me tocó disciplinar esa área, porque a veces uno saca tiempo para otras cosas, para Dios no, para estar un ratico con Él. Y yo sé
que hay programas televisivos que gustan, pero un día dije, no. Maritza, los tiempos son muy difíciles. O te metes o te arrastran como las cabezas de agua. Que las cabezas de agua, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Una cabeza de agua. Que se lleva, son palos y un poco de cosas. Eso nos puede destruir, las cabezas de agua. Pero en la presencia de Dios nos hace fuertes. Y el Señor les dice, quédense despiertos y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. La tentación sí se puede vencer, pero en Cristo, en oración, en la presencia de Dios. La carne es débil, sí, la carne es débil. Y Él no se entiende, porque Él se hizo hombre, se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo, de hombre. Se hizo siervo tras de eso. Se humilló hasta lo sumo, aprendió la obediencia y sobre todo aprendió en esta humanidad a permanecer en oración en la presencia de Dios y pudo vencer a las acechanzas del maligno, a la misma muerte. El madero está vacío. Pero usted y yo tenemos que llevar nuestro madero, nuestra cruz, rendirnos, crucificar la carne en oración. Y no es fácil, porque hoy vivimos una vida cristiana light. Hoy si se habla de oración no seas tan religioso. Si se habla de ayuno, no seas tan religioso. Y la palabra de Dios me enseña que se apartó a orar. Y si yo quiero seguir a Cristo, si yo quiero ser como Él, yo tengo que imitarlo a Él. No me interesa lo que está alrededor diga, sino agradarlo a Él y hacer la voluntad de Él. Ponerme por la obra de Dios, por los demás, sacrificar mi vida para llegar a la meta cuando Él me llame. Porque mi vida no me pertenece. Hay una gran mentira que se está diciendo. Y es mi vida y yo hago con mi vida lo que me da la gana. Mentira. Mentira, porque cada ser viviente, cada persona tiene el soplo de vida de Dios. Y de eso tenemos que rendir cuentas. Viva como quiera, hay un libre albedrío y de ahí nos agarramos. Pero si hago lo que Cristo hizo, se apartó y oró. Y llegó y estaban cabeceados, dormidos, porque la carne es débil. Pedro allá en Hechos 2, no era este Pedro que se durmió. Él tuvo que aprender la obediencia, él tuvo que experimentar dolor en la oración, cuando tuvo angustia, cuando lo negó, porque uno sin Dios, sin oración, yo puedo decirle, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, pero cuánto estoy cerca de Él. Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En realidad, mi interés es morir. Y para morir, a mí es en la presencia de Dios. Tengo que, para morir y vivir en Él. La oración es tan importante. Quiero que ahora vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Nos habla de la oración. Tesalonicenses, Colosenses, nos hablan de la oración.
Y dice, y lo más lindo de todo esto que me impactó es cuando dice, te recuerdo en mis oraciones, poderle decir al hermano, hermano, cada vez que oro me acuerdo de ti. O que tú puedas ver a la persona y poderla abrazar en Cristo. Y cuando esa persona dice, hermano, Dios hizo, usted se siente satisfecho porque eres un imitador de Cristo. Cristo se puso por nosotros, Él oró, Él intercedió. En Juan 17 oró por sus discípulos y también oró por los que habían de creer en Él a través de ellos, intercedió. Cuando vemos a las personas, ¿ya tienen Primera de Timoteo? Ok, vamos, nos habla acerca de la oración. En primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Me gusta esta versión. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. A veces llegamos y oramos, dame, necesito, sáname, pero cuando dejas de ver tu vida, tus necesidades y ver las de los demás, Dios va a tomar control de las tuyas. Va a tomar control de tus necesidades, hasta de tu salud. He aprendido de parte de Él, cuando Él dice que el Padre Celestial sabe qué necesitamos. Yo dije, yo dependo de ti. Y tú sabes qué necesito, qué necesita mi alma. Y me encanta esta palabra cuando dice, por todos. ¿Usted ora por los sugieres? ¿Usted ora por los que sirven, por los pastores? ¿Por el pastor, su esposa, el pastor titular, su hija? ¿Usted ora? ¿Para qué? Ellos deben estar ungidos. Hermano, levántelos porque quizás no digan nada. Pero quizás pasan momentos muy duros y tienen que llegar y sonreír. Amén, hermano. Pastor, es que sí, claro, vamos, oremos. ¿Han pensado en la necesidad de los que sirven, de la directora de educación cristiana? ¿Han pensado en la necesidad del que está a la par suya? Ni idea, ni le hablo, no sé quién es, hermana, solo me siento. Pues, hola mi hermana, ¿cómo está? Relaciónese, hable, salude. A veces solo le hablamos con el grupito con el que trabajo y no me relaciono con el resto. Y resulta que siervos suyos somos y ovejas de su prado, del Señor. Y resulta que cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios, porque para orar por todos y que se pida y que supla las necesidades, ahí el amor se va desarrollando en la oración. Se va desarrollando el amor. Porque estoy aprendiendo a Cristo, despojándome de mí y sin darme cuenta estoy orando por otros, me estoy poniendo por otros. Hay que entender eso. ¿Cómo nos cuesta dar una sonrisa, abrazar? No sabemos si alguno de nuestros hermanos que está en este momento acá está cargado, está pasando una tentación, está pasando una prueba muy dura o se quedó sin empleo. No sabemos. Que en el hogar le hayan dicho, morite. Es la necesidad de la oración. Fuimos puestos a bendecir y no a maldecir. Ay, no, hermana, eso no pasa aquí. Eso aquí no pasa. Hasta en las mejores familias sucede. Por eso cuando a mí me hablan, y no es que sea ciega, sorda y muda, pero
Cuando me dicen, es que Colombia. Hago esto y corto la conversación. Porque las palabras Sanbalat fue uno de los negativos. Coré fue uno de los que causó división dentro del pueblo. ¿Y por qué entre colombianos vamos a causar división contra Colombia? Bendigamos la nación, bendigamos las familias y sigamos porque aquí hay más según la Escritura. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. ¿Será que sí me oye? ¿Será que no me oye? El que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no voy a creer, no me voy a acercar en alguien que no creo. ¿O usted le gustó a alguien que no sabe quién es? ¿Se va a casar con alguien que no sabe quién es? No, ¿verdad? El que está casado ya está cocinado. Pero cuando alguien, no, tiene que haber una relación. La oración me dice quién y quién es él y cada día me enamoro de él. Y me doy cuenta que el Padre es santo, 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 3 veces santo, según dice el Apocalipsis. Y yo un granito de arena y ante esa presencia que yo digo, ¿cómo me has mirado? Y sigue diciendo la palabra del Señor, que es mía y es suya. Que se ore ¿por quién? Versículo 2. Por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de... ¿Será que cuando hemos tomado algunas decisiones hemos orado? Y luego vienen las consecuencias. Así es. Yo vengo de un país que tenía una llamada democracia y ya salió a la luz que se había hecho dictadura. Pero ahí no acaba. Dios empezó a sacar a la luz. Y Dios, porque esa es la presencia de Dios donde ganamos las batallas. Esa es la presencia de Dios, es en oración, con lloro, lamento. Jesús, ¿usted cree que mi Señor cuando llegó a los Olivos y les dijo, estoy muy triste, dice esta versión, me siento morir, estoy angustiado? Estaba sintiendo el peso del pecado, el peso de la nación, el peso de la humanidad. Y hay veces en la presencia de Dios la intercesión es importante. Cuando Dios aquí nos está hablando, el orar, póngase por ellos, póngase por las personas necesitadas, póngase por los que están enfermos, póngase por la gente que está sufriendo, los niños que están siendo abusados. Hay veces decimos, gracias a Dios mi hijo no. Es una palabra, una respuesta egoísta. Y dice el Señor, por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Donde sea posible, vean lo importante de esto, adorar y respetar a Dios. En México se encerraron un montón de gente de estos, de las alcurnias, magistrados y un poco de gente de estas, a hacer pactos sobre México. Y aquí el Señor me dice, adorar a Dios y respetar a Dios, eso es bueno, y agradar a Dios, nuestro Salvador. Ya que Él quiere que todos sean salvos, hasta los que nos caen mal. Todos, porque yo con mi mente y mi corazón soy egoísta. Yo digo, ¿esto no le ha pasado? ¿O es solo a mí? Uy, Dios, yo no sé por qué no hacen tal cosa. La carne reacciona feo.
Hasta que yo dije, ay Dios mío. Pero Cristo dice, para que todos sean salvos. Él hubiera pensado en mí, con la mente mía, hasta yo la voy a fulminar. Dijo, no, voy a dar mi vida para salvarla. Y dice que ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Usted y yo tenemos que ponernos en la oración para dar a conocer la verdad. Yo no estoy diciéndole a ustedes, como dice alguien por ahí, que adorando este libro que se llama Biblia. Yo no adoro esto, sí es cierto, es un libro, pero el contenido de la palabra de Dios. Y si fuera y un libro más, le cuento que sería historia, sería algo por allá, pero es la palabra de Dios que cuando usted la lee, cuando usted se mete con Dios, el Espíritu Santo la empieza a revelar. Amén, así es. Necesitamos saber que usted y yo estamos llenos, y si no, llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Busquemos, somos templo del Espíritu de Dios. Adoremos a Dios en el Espíritu, clamemos en el Espíritu. Va a haber un momento que usted se va a meter y va a decir, no puedo hablar, solo llorar, es porque Él está intercediendo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Sí nos pone a interceder por las personas. Amén, así es. Por la liberación del mundo, de la gente. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz, y gracias a Él, que a Él sea la honra y la gloria. Entre Dios y los seres humanos, no fue fulano, ni mengano, ni perencejo, ni el mismo apóstol Pablo. ¿Quién es? Existe solo un Dios, y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los hombres, los seres humanos. El hombre, ¿quién es? Él, Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno, dice esta versión, y dio testimonio del deseo de Dios de salvar ¿a quién? A todos. Y de ahí viene nuestra oración. Hemos estado en un programa Felipe y después Timoteo, y nuestra meta es alcanzar a Chía para Cristo. ¿Por qué? ¿Para que la congregación? No, es porque queremos que lo que hemos recibido nosotros, ellos lo reciban, sean salvos, sean libres, sean hogares restaurados, familias restauradas, hijos restaurados, protegidos, amados, porque en el vientre hay veces se rechaza y no se acuerdan y crecen, y necesita el Espíritu de Dios operar en las familias, en los hogares, en los médicos, en la alcaldía, los que están en eminencia. Necesitamos clamar por nuestra tierra, y cuando usted y yo oramos, Dios mío, usted no lo ve, pero en el mundo espiritual sí se mueve el poder de Dios. Está escuchando nuestro clamor, porque Dios escucha a sus hijos. Pongámonos de pie. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Hoy empieza la importancia de la oración. ¿Qué es la oración? Solamente dígale, Señor, yo no sé, yo aquí no estoy para preguntarle ni juzgarlo, porque en ese caso me juzgaría yo primero, pero sí para decirle a usted, invitarlo a que venga, como dice el Salmo 5, de madrugada te buscaré. Busque al Señor. Yo le aseguro que en oración a solas, y no mida el tiempo,
Dígale, Señor, soy tu hija y no quiero ser uno más del pueblo de Israel que le dijo a Moisés, habla tú con él y nos dices. No, yo quiero hablar contigo, quiero saber, tener una amistad, una relación, ponerme a cuentas. Hay muchas cosas que quiero cambiar. Dile al Señor. Gracias, Señor, he hablado tu palabra, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya.